En la década de los 90, cuando empiezan a ver todo ese nuevo formato de mercados, bueno, llegan las farmacias al estilo Pharmacity. Yo digo al estilo Pharmacity porque es como la primera que se instala de esa forma. Y que si uno hoy entra, o sea, siguen teniendo ese formato, entras y tiene el formato de un hiper, ¿no? Entras, tenés las cajas, las góndolas, y al final el mostrador, ¿no? Entonces están diseñadas también para que quien entra eh, va comprando, ¿no? Se va sirviendo solo, además que con mucha cartelería, con mucha publicidad. Entonces, realmente el que llega al final, al mostrador, es porque está con una receta o porque realmente necesita asesoramiento. Si no, vamos a lo mejor comprando el antiinflamatorio, el antialérgico, el descongestivo, y llenando como el carrito, comprando otro tipo de productos y después pasas por caja y pagas. Y además en las cajas, un montón de productos no necesarios que terminas comprando porque los ves, ¿no? Entonces, adoptaron ese tipo de formato y en ese momento muchas farmacias chicas, primero que se fundieron, ¿no? Porque no ofrecían o no podían ofrecer lo mismo que eran estos monstruos, ¿no? Si tenías una farmacia chica y si te instalaba en otra cuadra o al lado una farmacia como estas, y no lo podías sostener. Ahora, estas farmacias tan grandes, con esa mirada tan comercial, tan empresarial, ¿qué pensaban? Al tener tan amplio local, un personal no les alcanza, entonces tienen que tener más personal, ¿no? Tanto en las góndolas como en el mostrador, como en caja, pero más que nada en el mostrador, por más que la persona que llega puede ser una de las de 100 que entran, tiene que tener varias personas en el mostrador. Con esa mirada tan empresarial que dicen, ¿no? Bueno, necesitamos personal, pero si tomamos a 4 o 5 farmacéuticos, es un personal caro, porque es universitario, porque se le paga la matrícula, porque se le paga el título. Entonces necesitamos personal que colabore con el farmacéutico, o sea, que haya un farmacéutico y personal que colabore, pero que no necesariamente tenga el título porque no quieren pagar el título, pero que al mismo tiempo tenga ciertos conocimientos básicos, porque el hecho de trabajar con medicamentos y con la salud de un paciente tampoco es algo tan simple, ¿sí? No es como vender, qué sé yo, ropa, calzado, alimentos, sino que tiene una, o sea, como que se necesita cierta capacitación. Entonces empiezan a buscar gente que eh, no tenga el título de farmacéutico, pero que sí esté capacitada. Las instituciones educativas entonces dicen, bueno, ante esta demanda laboral, que es grande porque es amplia, bueno, necesitamos formar a gente que sea auxiliar de farmacia, ¿no? Y así es como empieza a surgir la capacitación, la actividad laboral, pero básicamente lo que les quiero decir es que surge por la demanda laboral. No es que primero existen los auxiliares de farmacia y después, bueno, a ver a dónde nos ubicamos, qué vamos a hacer, sino que surge por la demanda. En ese mismo momento empiezan a aparecer un montón de otras formaciones que no existían, ¿no? Es la época donde empiezan a abundar las capacitaciones en operador de PC, los distintos secretariados, los distintos administrativos, auxiliares, ¿no? Empiezan como a aparecer todas estas capacitaciones cortas que también tienen un motivo, ¿no? Porque yo les decía, en esta época, de los 90 hablando, ¿no?
época de crisis. Entonces, cuando hay época de crisis, lo que uno busca es una salida laboral rápido, porque hay menos trabajo, porque cuesta mucho más estudiar una carrera. Entonces, ¿qué busca la gente? Capacitaciones cortas con salida laboral, capacitarme rápidamente y entrar al mercado laboral. ¿Ya? Entonces, por eso les digo que fue un conjunto de cosas que en esa época, ¿no? Empezaron como a tener más salida. Lo que viene pasando hace unos años también con todo el tema de la tecnología. Avances de tecnología, también crisis laboral, crisis económica, y hoy también van apareciendo otras capacitaciones que tienen que ver con el área de tecnología, ¿no? Lo bueno de la capacitación de auxiliar de farmacia es que todo lo que sea ámbito de la salud no pierde vigencia, ¿no? Porque seguimos necesitando farmacias, seguimos necesitando instituciones de salud y dentro de todo, incluso habiendo pasado por una pandemia y que muchas áreas laborales se vieron perjudicadas, lo que fue el ámbito de la salud, no solamente que no se vio perjudicado, sino que también creció, ¿no? Entonces, es un ámbito que sobrevive y que sigue generando fuentes de trabajo. Bueno, les decía entonces que lo que se pide al auxiliar de farmacia es que tenga ciertos conocimientos básicos para poder dar soporte al auxiliar, al farmacéutico. Bueno, esos conocimientos indispensables, estos están en el Power, no hace falta que los copien, pero sí les quería decir en qué momento del curso los vamos a ver, cosa de que si yo les estoy diciendo son conocimientos básicos, indispensables, que estén seguras de que los vamos a ver. Tenemos que saber sobre formas farmacéuticas, eso lo vemos en la unidad 4. Las formas farmacéuticas son todas las maneras en las que vienen presentados los medicamentos, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer sobre las diferencias entre un comprimido y una cápsula, entre un inyectable intramuscular y uno intravenoso, entre un comprimido oral y un comprimido sublingual. O sea, ¿cuáles son las diferencias en los efectos? ¿No? También tenemos que conocer sobre vías de administración. Las vías de administración es la manera en la que ingresa el medicamento al cuerpo, ¿no? Si ingresa por digestión, si ingresa a través de la piel, se ingresa de manera inyectable, porque eso también va a marcar diferencias en el tratamiento. Eso lo vemos en la unidad 3. También tenemos que conocer sobre las distintas condiciones de venta. Eso lo vemos en la unidad 1, o sea, lo vemos en la próxima clase, porque hay distintas condiciones de venta, ¿no? Entonces tenemos que conocer para saber qué requisitos le vamos a pedir al paciente para poder venderle un medicamento. Y también debemos conocer sobre drogas y marcas comerciales. Esto lo empezamos a ver desde la unidad 5. Desde la unidad 5 en adelante, esto que yo les decía, actividades sobre las distintas patologías y cómo tratarlas, bueno, ahí vamos a empezar a sumar vocabulario en cuanto a drogas, marcas comerciales, como empezar a tener ciertos conocimientos, ¿no? Entonces, desde la unidad 5 en adelante vemos drogas y marcas comerciales. ¿Hasta acá alguna duda? No. Bueno.
Antes de pasar a las tareas del auxiliar de farmacia, que vamos a ver algunas, se las explico. Aclaración que recién me dijo ahí la compa. Mi nombre es Noelia, no me presenté. Es Noel, así que dicen así, ¿no? Y me tutean también cuando se tenga que ir. Pero no sé por qué arranqué y no me presenté. Así que bueno. Mi nombre es Noel y soy auxiliar de farmacia, ¿no? Desde hace un montón. Bueno, esto lo tendría que haber dicho antes, línea 1000, pero esto lo digo porque muchas veces quienes dan las capacitaciones son farmacéuticos, ¿no? Entonces las dan desde el lugar de farmacéuticos, curso en el 2010. Y jamás lo hice con la idea de en algún momento terminar dando clases, o sea, fue como, lo hice así como, quiero hacer algo, quiero estudiar algo que sea corto, para salir un poco de mi casa, porque tenía a mi hijo muy chiquito, que tenía casi 2 añitos, entonces era como, hacer algo de a poco, ¿no? Algo con una salida laboral también, y empezó así, ¿no? Hacer algo que fuera corto, de una vez por semana. Y apenas terminé el curso, pasaron un par de meses y conseguí trabajo en una farmacia, en mostrador. eh, y después como que empecé o sea, seguí trabajando en lo mismo, después estuve en facturación médica, pero también a veces, para esto que les digo, de facturarle al paciente toda la medicación que utilizan, o para pedir autorizaciones a las obras sociales de medicación y demás, todo eso me sirvió. Y que doy clases desde el 2018, ¿no? Entonces, y también me ofrecieron como, en base a tener la formación y en base a la experiencia, me dijeron, ¿te animas a dar clases? Y bueno, acá estoy, hace 7 años que doy clases. Entonces, bueno, también eso, no sé por qué no lo conté, pero siempre lo cuento porque, digo, a veces uno hace algo como, oye, no sé, se me ocurre hacer este curso, qué sé yo, y después uno no sabe en qué termina. Sí, a mí me pasó algo así. Pero lo hago para tener más experiencia, no para saber, pero no porque estoy buscando un trabajo. Capaz que por ahí si se da, bueno. Claro, El sí. año pasado hice un curso de desfilación con cero. Y Ajá. todo lo que es limpieza facial, uñas. Para ir saliendo de casa también. Y quién sabe después Sí. cómo. Y ahora Sí, no, a veces uno dice, voy a hacer algo y como que le resta a lo mejor a veces importancia y después sí. puede ser tu futuro laboral o no sé. Bueno, les decía que íbamos a continuar con las tareas del auxiliar. Esto todo lo tienen en el material que les voy a pasar. Bien. Lo que sí quiero como remarcar es que yo las voy a ir como enumerando y les voy a ir como explicando un poquito de qué se trata, pero todo esto después lo vemos en todo el cursado, ¿no? Porque ahora es como una introducción y después lo vemos más en profundidad. No hace falta que les escriban a las tareas, digo, porque están. Después ¿Esa después la pasas por WhatsApp, dijiste? ¿Cómo? ¿Por WhatsApp la pasas después? Les voy a pasar, sí, cuando armen el grupo, yo ahí nada más paso el Power. Bien. Eh, bueno, en cuanto a las tareas, hay tareas que son diarias, es decir, son parte de la rutina del día a día. Después hay otras tareas que son más a nivel mensual, por decir que se hacen una vez al mes. Hay tareas que son como más esporádicas, pero bueno, las tareas que son más bien diarias, por ejemplo, atender y despachar medicamentos al paciente en general. Esto es básicamente la farmacia comercial, ¿no? Donde trabajamos con el paciente.
Ahora, no es solamente atender y despachar para concretar la venta. Sí, obviamente, como es un lugar comercial, si se concreta la venta, mejor, es la idea. Pero también incluye informar al paciente sobre el uso del medicamento. A veces el paciente va con la receta, la indicación médica y no nos pide nada. Pero hay veces, como les decía, tiró la indicación del médico, no se acuerda, o se quedó con una duda, y somos el lugar donde va a ir a terminar de preguntar y de sacarse todas las dudas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ese informar y atender tiene que ser de manera responsable, ¿no? Por eso yo les decía, vamos a ver las herramientas donde sacar esa información y que no le respondamos al paciente desde lo que vi en la publicidad del medicamento, desde la información que tengo porque alguna vez tomé ese mismo medicamento o porque lo conozco por un familiar, sino información real. Después, dentro también de esta información, es informar sobre la posología de los medicamentos. La posología es la frecuencia de las dosis. Esto no, por ejemplo, de que el médico le dice al paciente, bueno, un comprimido cada 8 horas. A veces si el paciente se fue del médico sin la indicación, nos va a preguntar, ¿y esto cómo lo tomo? ¿Y esto cada cuánto? Y si lo tomo ahora, después cuando tomo el próximo, son preguntas como muy comunes, muy básicas. En esos casos, como les decía, ¿me voy a saber de memoria toda la información de todos los medicamentos? No. Recurro al prospecto, te fijo en el título, posología, lo que dice ahí, no sé, supongamos, hasta 3 por día, entonces yo le informo al paciente, hasta 3 por día lo podría tomar cada 8 horas. Le aclaro, porque si yo le digo hasta 3 por día, el paciente puede que tome 2 juntos y después a las 2 horas uno más, ¿no? Total era hasta 3 por día. Siempre digo, no hay que dar por obvio nada con respecto al paciente, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, pero se entiende que son 3 por día. No, ¿no? He conocido casos donde, no sé, una paciente en lugar de ponerse la pomadita para el herpes en las ampollitas, se comía la crema, ¿no? O pacientes que han preguntado cómo tomar el comprimido porque era muy grande y era el efervescente, el que se diluye en agua, ¿no? Que digan, ay, pero es muy grande, pero se diluye, ¿no? O también una parejita, eran muy niñitos, muy chiquitos para mí, una parejita que compraron anticonceptivos y la indicación fue, bueno, después de todo un tema, porque eran muy niños, que bueno, ahí bastante cuestionable la venta de los anticonceptivos, pero eh, y se les había, o sea, la información que se dio, bueno, es uno por día, preferentemente a la misma hora. Y tomaban los dos, o sea, tomaban tanto la chica como el varón a la misma hora, uno por día. Y uno dice, pero es obvio que es para la mujer, pero no sabemos nosotros cuál es el nivel de información de ese paciente o claro, o sea, el nivel de información o de razonamiento, más en este caso que les digo, habrán tenido 13 años, 14 años, eran muy niños, ¿no? Entonces muchas veces asesoramos y esto, informar responsablemente, a conciencia y no dando nada, por supuesto, es mejor dar a lo mejor un poquito de información de más y que el paciente me mire como diciendo, no soy tonto, y no de menos. Después,
recibir los medicamentos que vienen de las droguerías. Esto es una tarea diaria. Hacer pedidos a las droguerías es algo que se hace todos los días. Por ejemplo, en una farmacia medianamente chica, ¿no? La idea siempre es mantener constante el stock. Entonces, si vendo medicamentos durante todo un día, es pedir a la droguería esos mismos medicamentos que vendí para mantener el stock y no quedarme sin medicación, ¿no? Ahora, una farmacia grande, el estilo Líder, por ejemplo, o Pharmacity, que tienen un gran depósito, no hace falta que si vendieron una amoxidal, pidan una amoxidal ese mismo día porque se van a quedar sin, ¿no? Pero en una farmacia chica, sí, eso va a depender de dónde estemos, cómo vamos a ir pidiendo los medicamentos a la droguería. Pedir y recibirlos, porque también todos los días llegan pedidos de las droguerías. Tenemos que verificar que realmente me manden lo que pedí, que esté facturado lo que pedí, ¿no? Que son errores comunes. A veces recibo una caja y se me facturaron dos. A veces abro el pedido y yo digo, este medicamento no lo pedí y me vino igual y está facturado. Ver si realmente me lo quiero quedar porque se vende o es algo que prefiero devolverlo. Ver en qué condiciones llegan los medicamentos. Las droguerías cuando llevan los pedidos a la farmacia arman cajas, bolsas y van en la camioneta y pueden llegar cajas rotas o a veces dentro de la caja si hay envases de vidrio, como pueden ser jarabes o ampollas, se rompieron y la caja se mojó y no sirve, ¿no? También verificar que no me lleguen medicamentos vencidos de la droguería. Entonces, estas son tareas de todos los días, e incluso si me llegan 2 veces pedidos de la droguería, es algo que tengo que hacer 2 veces, ¿no? Controlar lo que esté facturado, lo que me llega, que llegue en buen estado, e inmediatamente empezar a guardar todo, ¿no? Más que nada, lo que lleva cadena de frío, que va a venir con un gel refrigerante, con una bolsa térmica o en una cajita de Tergopol. Pero eso es lo primero que tengo que controlar e inmediatamente lo guardo en el heladero. Y después también lo demás, ya sea que lo tenga que guardar en góndolas o lo tenga que guardar en estantes. Pero bueno, hacer el pedido, recibirlo y guardarlo. Bueno, como les decía, esas son cosas que se hacen todos los días. Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad integral, es decir, hay normas de seguridad que son comunes a cualquier comercio y hay otras que son específicamente de la farmacia. Las que son específicamente de la farmacia es controlar que la heladera esté funcionando correctamente, que la heladera no quede mal cerrada porque eso le quita frío a los medicamentos y se pierde efectividad de la medicación. Ya vamos a ver cuando veamos la conservación de los medicamentos, pero si son medicamentos que se tienen que conservar en un lugar seco y fresco, ver que donde los estoy poniendo no sea un lugar húmedo, ¿no? Muchas veces pasa que los depósitos son lugares como con humedad. Bueno, ver cómo se guardan los medicamentos para conservarlos, ¿no? Esto tiene que ver con lo que les decía, materia de seguridad. Mantener el orden del sitio de trabajo y la higiene. Nosotros trabajamos mucho con personas que tienen problemas de salud, ¿no? Es impresionante cómo cambió después del COVID, ¿no? Pero ahora como que se tiene mucho más cuidado en todos los ámbitos.
Pero en la farmacia es constante limpiar el mostrador con alcohol, eh, muchas veces mantener la distancia. eh, no sé, por ejemplo, es muy común el paciente que llega, eh, estornuda y después agarra la lapicera para firmar, ¿no? Entonces, bueno, ser como muy cuidadoso con eso, de un pañito con alcohol para las lapiceras, para el mostrador, el uso de la chaquetilla, porque eso hace que mi ropa se mantenga libre, digamos, ¿no? Eh, donde yo trabajaba, me acuerdo que la dueña nos decía, dejen la chaquetilla acá, no se vayan a su casa con la chaquetilla. Y el otro día, bueno, primero, porque se están llevando en la ropa, eh, se pueden llevar un virus, una bacteria, ¿no? Y después decía, y porque además trabajamos con pacientes que están a veces bajo de defensas. Y si vienes con la chaquetilla, pasaste por toda la ciudad, en el colectivo, todo también es un foco de, a veces, de contagio, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando decía esto, a lo mejor pensaba, uy, qué exagerada. Pero también, después de todo lo que pasó, esas medidas son reales, digo, tienen sentido. Después, facturación en la farmacia. Esto ya lo vamos a ver, toda la parte administrativa que se continúa de la venta. Yo por ahora les digo facturación, ¿no? Ya vamos a ver en detalle qué es lo que se hace en el preparado administrativo. Y después cualquier tarea afín que le sea asignada por el farmacéutico. Ya la clase que viene o la otra, vamos a ver cuáles son tareas afines al auxiliar de farmacia, ¿no? Porque también hay actividades o cuestiones laborales que se confunden mucho, ¿no? Por ejemplo, eh, siempre yo digo, dependiendo de la farmacia, ¿no? Pero mantener el orden, la limpieza del mostrador, corroborar que si se derramó algo en la heladera, lo limpio, ¿no? Antes que se me echen a perder las cajas que tengo, es una cosa, ¿no? Ahora, he visto farmacias donde al auxiliar de farmacia incluso hasta lo mandan a limpiar el baño, ¿no? Entonces, bueno, distinguir cuáles son las tareas afines, ¿no? Digo, hay distintos tipos de farmacias. A veces hay que ver cuánto personal hay en las farmacias. Lo ideal es no hacerlo, porque también es una realidad que a veces uno necesita el trabajo y a veces te hacen hacer algo que por ahí no corresponde. Bueno, eso, lo que sí tenemos que tener en cuenta es cuáles son las tareas que no son afines al auxiliar de farmacia. Después, si uno acepta hacerlas, es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, también lo vamos a ver más adelante, pero una tarea que incluso en muchas capacitaciones se da es el tema de colocar inyectables, tomar la presión. Y yo por ahí, ¿por qué lo cuestiono? Porque digo, a veces es algo que uno sabe hacer, tomar la tensión, colocar un inyectable, algo que una vez alguien aprendió. Pero no son actividades del auxiliar de farmacia. Entonces, muchas veces en las farmacias, qué sé yo, nos pueden preguntar, ¿sabes colocar inyectables? Y uno a veces dice, sí, sé. Entonces te empiezan a pedir que coloques inyectables. ¿Qué pasa? Si algo le pasó al paciente, no sé, supongamos que en una intramuscular se le hizo un edema, se le hizo como un bulto, eh, o no sé, o se quebró la aguja, no sé, cosas que pueden pasar. Y después el paciente me reclama eso y voy a entrar en un reclamo,
el paciente incluso puede llegar a denunciar. Y yo digo, estoy haciendo algo que no es de mi incumbencia. El certificado de auxiliar de farmacia no me habilita ni para colocar inyectables, ni para medir la glucosa, ni para tomar la presión. Para eso están los auxiliares de enfermería o los enfermeros. A veces uno lo sabe hacer y lo termina haciendo, pero corren un riesgo, ¿no? O por ahí algo muy común como es tomar la presión. A veces, ¿qué pasa? Llega el paciente, me pide que le tome la presión. Supongamos que le da, no sé, 17, 12, presión alta. Y ahí no, el paciente se asusta y me dice, bueno, dame algo para la presión. Y no le puedo dar nada. Entonces el paciente me dice, no, pero me acabas de tomar la presión. Estás viendo que me dio alta, dame algo. Y lo tengo que mandar al médico, ¿no? Entonces, a veces se generan situaciones por el hecho de que a veces uno hace cosas de más, ¿no? Uno hace cosas de más y después se genera toda una situación. Yo siempre digo, prefiero ofrecerle al paciente que compre el tensiómetro digital y se pueda medir en su casa todas las veces que le haga falta y no tenerlo al paciente todos los días para que le tome la presión, ¿no? Bueno, esto como al margen. Y después les decía que hay como tareas que son más a nivel mensuales, ¿no? Como pueden ser el control de vencimientos de los medicamentos, es decir, una vez al mes hay que controlar todos los productos para ver si no están próximos a vencerse en el mes siguiente y sacarlos de la venta, o ya ir empezando a marcar los que se vayan a vencer en los siguientes meses, como para ya tenerlos separados. Y todo lo que tiene que ver con la preparación de las presentaciones a las obras sociales, ¿no? Eso se hace también una vez al mes. Como les decía, ya lo vamos a ver más en detalle, pero a las obras sociales no les mando todos los días las recetas. No es que yo atiendo pacientes hoy y ya mañana les estoy mandando las obras sociales. No, junto todas las recetas durante un mes, las preparo, las completo, las dejo listas, las enumero y una vez al mes junto toda esa facturación, la preparo en un sobre o la preparo en una caja y se envía a las obras sociales, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que saber? Es qué día del mes se hace la presentación. Por ejemplo, si a OSDE hay que presentarle el día 5 de cada mes, yo no puedo estar preparando y juntando todas las recetas el día 4, porque tengo que considerar que puede que me falte una, que se haya traspapelado, que se haya perdido un troquel. Entonces ya varios días antes yo ya voy teniendo en cuenta con esa fecha que tengo que ir preparando las recetas, ¿no? Incluso vamos a ver que durante un mes tengo el día 5 se presenta OSDE, Swiss Medical, el día 7 se presentan otras 5 obras sociales, el día 10 otras tantas, el día 15 otras tantas, entonces al final termino haciendo para distintas obras sociales la misma tarea, ¿no? Y al mismo tiempo atender al paciente, vender, facturar, controlar los pedidos, controlar el vencimiento. No se vieron que yo les decía como tareas aisladas, pero que cuando las tengo que hacer todo el tiempo, ¿no? Entonces es importante, más allá de lo que yo les decía, esto de atender al paciente, ser empático y todo lo demás, también ser muy organizado, ¿no? No por atender, voy a dejar que se me apilen recetas sin completar, porque va a llegar un momento que voy a tener una pila de papeles, troqueles sueltos, que se me pierda un duplicado, que se me pierda un troquel,
que una receta estaba mal, ¿no? Entonces, organizarme en el día para decir, bueno, atiendo a la gente y 1 hora en mi jornada le digo a mis compañeros o al mismo farmacéutico, me voy a tomar 30, 40 minutos para ordenar mis papeles, me cubren en la atención, ¿no? Entonces me dedico a eso. Está viendo que hay otro auxiliar que va a tener que hacer lo mismo y que también lo voy a tener que cubrir, o sea, es trabajo en equipo, básicamente, ¿no? Pero bueno, esas creo que son las tareas como más importantes y después vamos a ir viendo otras tareas, ¿no? O las vamos a empezar a ver como un poco más en profundidad. Ahora era como para nombrarlas y pintarles un panorama de lo que es el trabajo en la farmacia, ¿no? En la farmacia hospitalaria hay otras tareas. Yo les decía, no tienen la tarea de presentación a las obras sociales. Una hojita que pongan el nombre. Sí. En las farmacias hospitalarias quizás no hay presentación de facturación a las obras sociales y demás, pero a lo mejor es más riguroso el control de stock, porque como voy sacando de a unidad, de a dosis, es mucho más difícil. En la medida que se complete toda una caja, recién descargo del stock la caja entera, no voy descargando de a una unidad. Pero también todo lo que corresponde con el control de vencimientos y demás, es lo mismo, recepción de la droguería, pedidos a la droguería, ¿no? Salvo esta parte de la no atención al paciente. Pero bueno, creo que como primera clase les di un pantallazo. No sé si tienen dudas, preguntas. Algo que haya quedado ahí que no se haya entendido. Bueno, bueno, era como una clase más que nada introductoria, pero bueno, fue bastante información. Yo dejaría hasta acá y empezar a ver conceptos teóricos ya a partir de la clase que viene, porque ya empezar a hablar de conceptos teóricos así me parece como bastante. Bueno, este material. No, Cami, no, vos que lo haces virtual y que sos de otra provincia, ahí veríamos el tema de las prácticas y del examen final para que no te vengas en los viajes. Cualquier cosa lo vamos viendo con tiempo a eso. Bien. Bueno, entonces, por hoy, a modo introductorio, ya estaríamos finalizando la clase. Les voy a pasar por el grupo apenas se arme todo lo que hemos visto, para que lo puedan volver a leer, para que lo vean. Sí, ya hay en el material que les voy a pasar conceptos teóricos, pero todavía, que sería la última página, eso todavía no le presten mucha atención porque todavía no está explicado, ¿sí? Vamos a arrancar con eso desde la clase que viene, ¿sí? Así que, bueno, sería eso, todo por hoy. Nos encontramos la clase que viene.